Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a profundizar en otro caso escalofriante que subraya el lado oscuro del amor. A menudo se dice que el amor puede ser mortal, y la historia de hoy ejemplifica trágicamente esta frase. Hoy nos centramos en Shannon Starbuck, una mujer de 42 años cuya vida dio un giro horrible. El caso arroja luz sobre cómo la madurez y las experiencias de la vida, especialmente después de cumplir 40 años, pueden llevar a algunos a encontrar nuevas esperanzas y confianza. Pero para Shannon, esta nueva esperanza terminó en tragedia. Shannon creía que la vida comienza a los 40. Para muchos, esta edad les brinda confianza en sí mismos y la oportunidad de corregir errores pasados. Desafortunadamente, el intento de Shannon de comenzar de nuevo terminó en un crimen espantoso. El 3 de diciembre de 2011, Shannon fue encontrada muerta en su propia casa en circunstancias sospechosas. Su cuerpo presentaba signos de agresión y estrangulamiento, lo que sugiere un intento deliberado de deshonrarla incluso en la muerte. Shannon Starbuck era una mujer que, como muchas, consideraba que cumplir 40 años era un hito importante. Esta época marcó un nuevo capítulo, uno en el que sintió una renovada sensación de liberación y empoderamiento. Para Shannon, llegar a los 40 años fue más que un número. Fue una oportunidad para recuperar su vida, redefinir su identidad y perseguir sus pasiones con un nuevo vigor. Los primeros años de Shannon se caracterizaron por un compromiso con la familia. Se casó con Clay Starbuck, un hombre que, en ese momento, parecía compartir su visión del futuro. Juntos, construyeron una vida centrada en sus hijos y los roles tradicionales que definían su dinámica familiar. Shannon se dedicó a ser esposa y madre, roles que apreciaba profundamente. Sus días estuvieron llenos de las rutinas y responsabilidades que conlleva criar una familia, y durante muchos años, esta vida le brindó una sensación de satisfacción. Sin embargo, a medida que pasaban los años, Shannon comenzó a sentir las limitaciones de su matrimonio. La carrera de Clay a menudo requería que estuviera fuera de casa durante largos periodos, dejando a Shannon para administrar el hogar y cuidar a sus hijos por su cuenta. Estas largas ausencias pusieron a prueba su relación, creando una sensación de aislamiento y soledad para Shannon. El vínculo que alguna vez fue fuerte entre ellos comenzó a deshilacharse, y las grietas en su matrimonio se hicieron cada vez más evidentes. Los problemas matrimoniales entre Shannon y Clay Starbuck no eran inusuales, pero se volvieron progresivamente más graves. Los problemas de comunicación, los desacuerdos sobre las finanzas y las diferentes prioridades crearon un abismo cada vez mayor entre ellos. Shannon se sintió sin apoyo y poco apreciado, mientras que Clay luchó con sus propios desafíos, incluido el estrés relacionado con el trabajo y la presión para mantener a su familia. A pesar de sus esfuerzos por reconciliarse, los problemas subyacentes en su matrimonio resultaron insuperables. La decisión de divorciarse no se tomó a la ligera, pero quedó claro que la separación era el mejor camino a seguir para ambos. Su divorcio finalizó y Shannon se encontró en una encrucijada, enfrentando la abrumadora tarea de reconstruir su vida desde cero. A raíz de su divorcio, Shannon exhibió una notable resiliencia y determinación. Ella abrazó su nueva independencia y se propuso crear una vida que reflejara su verdadero yo. Shannon se inscribió en un curso de asistente dental, un paso que simbolizaba su compromiso con el crecimiento personal y profesional. Estaba ansiosa por establecer una carrera y proporcionar un futuro estable para ella y sus hijos. Con sus aspiraciones profesionales tomando forma, Shannon también se aventuró en el mundo de las citas. Este fue un cambio significativo para ella, ya que buscó explorar las relaciones en sus propios términos. Se unió a plataformas de citas en línea, conoció gente nueva y disfrutó de las interacciones sociales que habían estado ausentes durante su matrimonio. La vida social de Shannon floreció a medida que se reconectaba con viejos amigos y hacía otros nuevos, todo mientras equilibraba sus responsabilidades como madre. Sin embargo, los intentos de Shannon de seguir adelante con su vida se encontraron con la resistencia de Clay. Había albergado esperanzas de reconciliación, creyendo que su familia podría reunirse.
La desaprobación de Clay por las citas y la socialización de Shannon era evidente, y se convirtió en una fuente de discordia entre ellos. Luchó por aceptar los cambios en la vida de Shannon, a menudo expresando su insatisfacción e intentando ejercer control sobre sus decisiones. El viaje de Shannon hacia la independencia no estuvo exento de desafíos. Equilibrar sus aspiraciones con las demandas de la paternidad soltera requirió una inmensa fuerza y determinación. Enfrentó dificultades financieras, estrés emocional y las complejidades de la crianza compartida con un excónyuge que no apoyaba plenamente su nueva independencia. A pesar de estos obstáculos, Shannon mantuvo su compromiso de construir un futuro mejor para ella y sus hijos. Trágicamente, los esfuerzos de Shannon por crear una nueva vida se vieron truncados. El 3 de diciembre de 2011, fue encontrada muerta en su casa en circunstancias sospechosas. Su muerte fue un golpe devastador para su familia y amigos, quienes habían sido testigos de su lucha y triunfos. La investigación que siguió reveló un complot oscuro y siniestro, que finalmente señaló a Clay Starbuck como el autor de este horrible crimen. La vida de Shannon Starbuck, llena de momentos ordinarios y extraordinarios, sirve como un conmovedor recordatorio de las complejidades del amor, las relaciones y el crecimiento personal. Su historia es un testimonio de la fuerza y la resiliencia de una mujer decidida a recuperar su vida, incluso ante la adversidad. Al reflexionar sobre su viaje, recordamos la importancia de apoyar a quienes buscan reconstruir sus vidas y las trágicas consecuencias que pueden surgir cuando el amor se vuelve mortal. La tranquilidad del pequeño pueblo de Deer Park, Washington, fue destrozada el 3 de diciembre de 2011 por un sombrío descubrimiento. Shannon Starbuck, una querida miembro de la comunidad, fue encontrada muerta en su casa en circunstancias horribles. La escena que recibió a las autoridades fue impactante y profundamente perturbadora, preparando el escenario para una investigación compleja y desgarradora. El descubrimiento fue hecho por el hijo adolescente de Shannon, quien se había preocupado cada vez más después de no poder contactar a su madre. Al entrar en la casa, se encontró con un silencio inquietante que solo intensificó sus temores. Aventurándose más adentro, encontró el cuerpo sin vida de Shannon en su habitación, posando provocativamente con un masajeador erótico colocado a su lado. La macabra escena sugería un intento deliberado de humillarla y degradarla incluso hasta la muerte. El cuerpo de Shannon mostraba claros signos de una lucha violenta. Sus brazos y piernas estaban magullados, lo que indica una lucha desesperada por su vida. El dormitorio en sí mostraba evidencia de un altercado caótico, con artículos esparcidos y muebles desplazados. Esta no fue una muerte accidental, fue un asesinato brutal, llevado a cabo con un escalofriante nivel de cálculo y crueldad. La policía llegó rápidamente a la residencia Starbuck, acordonando el área y comenzando el minucioso proceso de recolección de evidencia. La naturaleza del crimen y la forma inquietante en que se encontró el cuerpo de Shannon apuntaban a un motivo muy personal, lo que llevó a los investigadores a considerar a las personas más cercanas a ella como posibles sospechosos. Una de las primeras personas con las que contactó la policía fue Clay Starbuck, el exmarido de Shannon. Dada la tumultuosa historia entre Shannon y Clay, así como la naturaleza íntima y escenificada de la escena del crimen, Clay se convirtió rápidamente en una persona de interés. La policía necesitaba establecer su paradero en el momento de la muerte de Shannon y determinar si tenía alguna posible participación en el crimen. Cuando los oficiales se acercaron a Clay, parecía cooperativo pero a la defensiva. Expresó conmoción y tristeza por la muerte de Shannon, manteniendo que a pesar de sus diferencias, esperaba una reconciliación y que nunca la lastimaría. Sin embargo, la tensa relación entre Clay y Shannon, agravada por sus polémicos divorcios y batallas por la custodia, hizo que sus protestas parecieran menos convincentes. La búsqueda inicial de las propiedades y pertenencias personales de Clay reveló poco interés inmediato, pero los investigadores estuvieron lejos de disuadirlos. Sabían que resolver este caso requeriría una atención meticulosa a los detalles y un examen exhaustivo de todas las pistas posibles. La pose provocativa del cuerpo de Shannon y el uso de un masajeador erótico sugirieron un nivel de familiaridad con su vida privada.
lo que hizo que la participación de Clay pareciera más plausible. A medida que se desarrollaba la investigación, la policía comenzó a reconstruir los eventos que llevaron a la muerte de Shannon. Entrevistaron a amigos, familiares y vecinos, construyendo una cronología de las actividades e interacciones de Shannon en los días y semanas previos a su asesinato. También examinaron su actividad en las redes sociales, registros telefónicos y transacciones financieras en busca de pistas que pudieran arrojar luz sobre la identidad de su asesino. Un aspecto particularmente significativo de la investigación fue el análisis de pruebas de ADN recopiladas en la escena del crimen. Los expertos forenses trabajaron incansablemente para identificar cualquier rastro de ADN que pudiera vincular a un sospechoso con el asesinato. Dada la naturaleza íntima del crimen, la presencia del ADN del perpetrador era casi segura, y esto sería crucial para construir un caso contra el asesino. Durante todo este periodo, la policía enfrentó una inmensa presión de la comunidad y los medios de comunicación para resolver el caso rápidamente. La muerte de Shannon había conmocionado a Deer Park, un pueblo desacostumbrado a actos de violencia tan atroces. La comunidad se unió en torno a la familia de Shannon, ofreciendo apoyo y exigiendo justicia para una mujer que les había sido arrebatada de una manera tan brutal. A medida que avanzaba la investigación, comenzaron a surgir más detalles sobre la vida personal de Shannon, proporcionando una imagen más clara de los desafíos que enfrentó y los posibles motivos detrás de su asesinato. Sus esfuerzos por reconstruir su vida después de su divorcio, su participación en las citas en línea y sus intentos de crear un ambiente estable y feliz para sus hijos, fueron analizados en busca de cualquier conexión con su prematura muerte. Los hallazgos iniciales de la investigación prepararon el escenario para una exploración más profunda de las relaciones de Shannon y la dinámica dentro de su familia. La policía estaba decidida a no dejar piedra sin mover en su búsqueda para encontrar a su asesino, impulsada por la esperanza de que prevaleciera la justicia para Shannon Starbuck. A medida que las piezas del rompecabezas se unían lentamente, el camino para descubrir la verdad sobre su trágico final se hizo cada vez más claro. La investigación sobre el asesinato de Shannon Starbuck comenzó con la tarea crítica de establecer una línea de tiempo precisa de sus últimas actividades y comunicaciones conocidas. Shannon fue vista con vida por última vez el 1 de diciembre de 2011. Amigos y familiares la describieron como de buen humor, participando activamente en su nueva vida después del divorcio. Sus comunicaciones finales incluyeron varios mensajes de texto y llamadas telefónicas, que los investigadores rastrearon meticulosamente para reconstruir sus movimientos e interacciones en sus últimas horas. En la noche del 1 de diciembre, Shannon habló por teléfono con una amiga cercana, discutiendo sus planes para el próximo fin de semana y sus experiencias recientes con las citas en línea. Esta llamada fue significativa, ya que colocó a Shannon en casa y en un ambiente relajado y familiar. También intercambió una serie de mensajes de texto con algunos amigos, haciendo planes casuales y respondiendo preguntas sobre su día. Su último mensaje de texto fue enviado aproximadamente a las 10:30 p.m., después de lo cual hubo un silencio inquietante. Al día siguiente, Shannon no se presentó a su rutina matutina habitual. Su ausencia fue inicialmente descartada por algunos como posiblemente tomarse un día personal o atender un recado no planeado. Sin embargo, la preocupación creció rápidamente cuando Shannon perdió una cita programada y no respondió a llamadas o mensajes durante todo el día. Para la tarde del 2 de diciembre, amigos y familiares estaban cada vez más alarmados. Su hijo, cada vez más ansioso con cada hora que pasaba, decidió controlarla en casa. Cuando descubrió el cuerpo de Shannon el 3 de diciembre, la policía llegó rápidamente y comenzó su investigación. Establecer este cronograma fue crucial para reducir el periodo durante el cual ocurrió el crimen, ayudando a identificar posibles sospechosos y testigos. A medida que los investigadores profundizaban en la escena del crimen, descubrieron piezas clave de evidencia forense que mostraban una imagen horrible de los últimos momentos de Shannon. El cuerpo de Shannon presentaba múltiples moretones, lo que indica una lucha violenta.
Particularmente notables fueron las marcas de una pistola paralizante en su torso, lo que sugiere que había estado incapacitada antes del asalto fatal. Los signos de estrangulamiento eran evidentes, con hematomas alrededor del cuello y hemorragias petequiales en los ojos, lo que confirmaba la brutal forma en que fue asesinada. Uno de los descubrimientos más desconcertantes fue el estado de la cama de Shannon. Las sábanas habían sido retiradas y se encontraron en la lavadora, parcialmente limpias pero aún con rastros de sangre. Esto apuntaba a un intento del perpetrador de limpiar la escena y eliminar evidencia, aunque el esfuerzo fue incompleto y finalmente infructuoso. La escena del crimen también arrojó otras pruebas críticas. Se recolectaron fibras capilares, muestras de ADN y huellas dactilares parciales, y se enviaron al laboratorio para su análisis. Estos hallazgos jugarían un papel crucial en la vinculación del sospechoso con el delito, proporcionando la evidencia sólida necesaria para respaldar una condena. Una vez sentadas las bases forenses, los investigadores centraron su atención en identificar a posibles sospechosos. El grupo inicial de sospechosos incluía al exmarido de Shannon, Clay Starbuck, y varias personas que había conocido a través de citas en línea. Dada la polémica historia entre Shannon y Clay y la naturaleza personal del crimen, rápidamente se convirtió en el foco principal de la investigación. La coartada de Clay fue analizada en detalle. Afirmó haber estado en casa y haciendo recados durante el periodo de tiempo en cuestión. Sin embargo, las inconsistencias en sus declaraciones y la falta de testigos que lo corroboren arrojan dudas sobre su versión. Su comportamiento a raíz de la muerte de Shannon también levantó sospechas. Parecía evasivo y demasiado defensivo cuando fue interrogado por la policía. Simultáneamente, los investigadores exploraron los contactos recientes de Shannon desde el sitio de citas. Identificaron y entrevistaron a varios hombres con los que se había estado comunicando, verificando sus coartadas y buscando indicios de un posible motivo. Cada uno de estos sospechosos fue examinado minuciosamente y se examinaron sus huellas digitales en busca de signos de interacción con Shannon durante el periodo crítico. A medida que avanzaba la investigación, muchos de estos sospechosos iniciales fueron absueltos. Las coartadas se confirmaron a través de diversos medios, incluidas imágenes de vigilancia, declaraciones de testigos y registros electrónicos. Este proceso de eliminación redujo aún más el enfoque de regreso a Clay Starbuck. El avance se produjo cuando el análisis forense comparó el ADN encontrado en la escena del crimen con Clay. Esta evidencia irrefutable, combinada con las inconsistencias en sus declaraciones y su conocida animosidad hacia Shannon, proporcionó un caso convincente en su contra. A pesar de sus continuas negativas, el peso de la evidencia condujo a su arresto y posterior juicio. En conclusión, la investigación del asesinato de Shannon Starbuck fue un esfuerzo meticuloso y multifacético. Establecer un cronograma preciso, analizar evidencia forense clave y reducir metódicamente el grupo de sospechosos fueron pasos críticos que finalmente llevaron a la resolución de este trágico caso. La dedicación de los investigadores a descubrir la verdad aseguró que se hiciera justicia para Shannon y su afligida familia. Un momento crucial en la investigación se produjo cuando los detectives dirigieron su atención al teléfono de Shannon Starbuck. Este pequeño dispositivo, a menudo un depósito de interacciones personales y secretos, se convirtió en una evidencia crucial. Entre los descubrimientos más significativos se encontraba una llamada al 911, realizada desde el teléfono de Shannon, aunque había sido desconectado abruptamente. Esta llamada, realizada en medio del ataque, sugirió que Shannon había tratado desesperadamente de buscar ayuda, agregando una capa inquietante a la tragedia. Los investigadores también desenterraron mensajes eliminados del teléfono de Shannon, que resultaron ser fundamentales para reconstruir la línea de tiempo e identificar al sospechoso. Estos mensajes, recuperados minuciosamente por expertos forenses, incluían conversaciones que Shannon tuvo con su exmarido, Clay Starbuck, y varios contactos de sus actividades de citas en línea. La naturaleza de estos mensajes reveló un patrón de control y manipulación ejercido por Clay, destacando su falta de voluntad para dejarlo ir y su monitoreo intrusivo de la vida de Shannon, incluso después de su divorcio.
La familiaridad del sospechoso con la familia y sus rutinas quedó aún más subrayada por estos mensajes recuperados. Se hizo evidente que Clay tenía un conocimiento íntimo de los hábitos diarios de Shannon y sus nuevos círculos sociales. Esta familiaridad apuntaba a un aspecto premeditado del crimen, donde Clay había usado su conocimiento para orquestar el ataque en un momento en que Shannon era más vulnerable. A medida que avanzaba la investigación, la coartada de Clay Starbuck fue objeto de un intenso escrutinio. Inicialmente, Clay afirmó que había estado haciendo recados y pasando tiempo en casa durante el período en que se creía que Shannon había sido asesinada. Sin embargo, los investigadores encontraron discrepancias en sus declaraciones y decidieron verificar su paradero utilizando imágenes de vigilancia de varios lugares que afirmó haber visitado. Las imágenes de vigilancia contaban una historia diferente. Reveló lagunas en la línea de tiempo de Clay y lo mostró en áreas y, a veces, inconsistentes con su coartada. Por ejemplo, las imágenes de una tienda de comestibles cercana no coincidían con la hora en que Clay dijo que estuvo allí, y hubo ausencias inexplicables que sugerían que tuvo tiempo de cometer el crimen. Esta evidencia comenzó a desentrañar la credibilidad de su coartada, convirtiéndolo en un sospechoso aún más convincente. La evidencia más condenatoria provino de la escena del crimen en sí. Los expertos forenses compararon las muestras de ADN encontradas en el cuerpo de Shannon y en la escena con Clay. Esto incluía células de la piel debajo de las uñas de Shannon, lo que indicaba una lucha, y fibras capilares encontradas en su cama. Además, las huellas dactilares parciales recuperadas del masajeador erótico utilizado en la escenificación del crimen estaban vinculadas a la arcilla. Estos vínculos forenses proporcionaron evidencia irrefutable que ubicó a Clay en la escena del crimen. Un análisis adicional de los registros telefónicos y la huella digital de Shannon también reveló los intentos de Clay de monitorearla y controlarla. Los investigadores encontraron software espía instalado en su teléfono, que Clay había usado para rastrear sus movimientos y comunicaciones. Esta evidencia digital mostró un patrón claro de acoso y obsesión, alineándose con la evidencia física para construir un caso integral en su contra. Al final, la convergencia de análisis forense digital, imágenes de vigilancia y pruebas de ADN pintó una imagen clara de la participación de Clay en el asesinato de Shannon. Su coartada, una vez aparentemente plausible, fue desmantelada pieza por pieza a través de un meticuloso trabajo de investigación. La evidencia no solo lo ubicó en la escena del crimen, sino que también destacó su motivo arraigado en el control y los celos. Estos avances fueron fundamentales para asegurar una condena. La búsqueda incesante de todas las pistas por parte de los investigadores, combinada con técnicas forenses avanzadas, aseguró que el asesino de Shannon fuera llevado ante la justicia. El caso subrayó la importancia de métodos de investigación exhaustivos e innovadores para resolver crímenes complejos, proporcionando una sensación de cierre a la familia de Shannon y a la comunidad. A medida que los investigadores profundizaban en la vida de Clay Starbuck, comenzó a surgir la imagen de un hombre impulsado por los celos, el control y la ira. Estos elementos formaron el núcleo de su motivo para cometer un acto tan atroz contra su exesposa, Shannon Starbuck. La tumultuosa relación de la pareja estuvo marcada por tensiones crecientes, particularmente después de su divorcio, que parecieron exacerbar los sentimientos de resentimiento y traición de Clay. Uno de los principales motivos identificados fueron los celos. Shannon, que recientemente había cumplido 40 años, se estaba redescubriendo a sí misma y saboreando su nueva independencia. Había comenzado a salir de nuevo y estaba explorando activamente nuevas relaciones a través de plataformas de citas en línea. Este nuevo capítulo en su vida contrastaba marcadamente con el estancamiento de Clay. La sola idea de que Shannon siguiera adelante y potencialmente encontrara la felicidad con otra persona parecía insoportable para él. Los problemas de control de Clay Starbuck y su comportamiento obsesivo fueron factores significativos en el asesinato de Shannon. Incluso después de su divorcio, él mostró la necesidad de controlar sus acciones y decisiones, lo que llevó a una orden de restricción en su contra.
Las disputas financieras y las batallas por la custodia aumentaron su ira, impulsando una obsesión mortal por recuperar el dominio sobre Shannon. Su detención, el 6 de febrero de 2012, marcó un punto de inflexión en el caso, afectando profundamente a sus hijos, quienes lucharon por conciliar la imagen de su padre con las acusaciones en su contra. La evidencia clave contra Clay incluyó un software de rastreo en el teléfono de Shannon que revelaba su intención de controlarla y espiarla, y correspondencia impresa que mostraba su desesperación por influir en su vida. La evidencia forense y los rastros digitales apuntaban inequívocamente a Clay como el perpetrador, desmantelando sus intentos de cubrir sus huellas. El arresto de Clay cerró un poco la trágica saga de Shannon, destacando la importancia de investigaciones exhaustivas y la búsqueda incesante de justicia. Si bien las cicatrices emocionales permanecieron para la familia de Shannon, su condena proporcionó una medida de justicia y aseguró que ya no pudiera representar una amenaza para nadie más. El caso de Shannon Starbuck sirve como un claro recordatorio de los peligros potenciales que acechan en las relaciones abusivas y controladoras. Destaca la necesidad crítica de vigilancia, sistemas de apoyo y medidas de protección para quienes se encuentran en situaciones similares. La historia de la vida y la prematura muerte de Shannon, aunque trágica, también es un testimonio de la resiliencia de quienes luchan por la justicia y la importancia de responsabilizar a los perpetradores por sus acciones. El juicio de Clay Starbuck cautivó al público debido a la naturaleza trágica y brutal del asesinato de Shannon Starbuck. La fiscalía presentó un caso convincente con evidencia forense, rastros digitales y testimonios de testigos. La evidencia clave incluyó ADN en la escena del crimen, software de rastreo en el teléfono de Shannon y videos de vigilancia que desacreditaron la coartada de Clay. Argumentaron que el motivo de Clay eran los celos y la ira por la nueva vida de Shannon después del divorcio, destacando una orden de restricción y los temores de Shannon. La defensa argumentó que la evidencia era circunstancial y sugirió sospechosos alternativos, cuestionando la confiabilidad de la evidencia forense. A lo largo del juicio, los hijos de Clay y Shannon enfrentaron confusión emocional, luchando con la realidad de que su padre estaba siendo juzgado por el asesinato de su madre. Después de semanas de testimonio, el jurado declaró culpable a Clay Starbuck. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional, lo que refleja la gravedad del crimen y la naturaleza premeditada. La sala del tribunal estaba sombría cuando se dictó la sentencia, y muchos reflexionaron sobre el devastador impacto del crimen en la familia y amigos de Shannon. El equipo legal de Clay presentó una apelación, citando errores de procedimiento y pruebas insuficientes, pero fue rechazada. La condena y la sentencia fueron confirmadas, proporcionando una sensación de finalidad. El caso sigue siendo un claro recordatorio de los peligros de la violencia doméstica y la importancia de buscar ayuda y protección.